Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Este 4 de julio, en Lowe's, ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas Selecta Char-Broil Performance Series, ahora $299. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Válido hasta 7/8. Hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Detalles en Lowe's.com. Visita tu Lowe's más cercano en Russell Branch Parkway Southeast en Leesburg. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Lo que hacemos en Te lo tengo dicho, voy a hacer mucha publicidad de este podcast porque me interesa mucho que lo escuchéis. Es un resumen de 2 horas o 2 horas y media de todas las producciones que hacemos en el Terrat. Y resumimos pues desde el Leitmotiv, La Resistencia, Nadie sabe nada, lo empaquetamos todo en 2 horas y media y se puede escuchar porque es un podcast, lo escuchas cuando quieres. Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. Esto es Nación Podcaster y me hace mucha ilusión presentaros este podcast de hoy. Hablamos con Mia Font, encargado de contenidos online y de la productora de El Terrat. Así que nos hacemos la pregunta: ¿El Terrat hace podcast? ¿Hace podcasting? ¿Cómo le gusta al Terrat los podcasts? ¿Conoce los podcasts? ¿Está interesado El Terrat en el mundo del podcasting? Todo esto lo vamos a hablar y más, con la excusa de un episodio de Te lo tengo dicho, el podcast de Mia Font, donde hicieron un especial en el evento Singlot Festival y trataron muchos temas de podcasting. Os dejo en las notas del programa el episodio en concreto porque tenéis que escucharlo. Y a continuación escuchamos a Mia Font. Nación Podcaster es una producción de Nación Podcast. Si tú también quieres tener un podcast, llámanos, escríbenos, te ayudamos a montarlo, a tener la idea, a editarlo y te acompañamos durante todo el proceso. Nacionpodcast.com. Haz el podcast con nosotros, que llevo 10 años en esto. Presenta y dirige Sune. Bienvenidos a Nación Podcaster. Ya sabéis que yo últimamente lo que hago es ya traer a gente que me enseñe a mí sobre podcasting y aprender un poco más. Hoy estoy en un sitio muy especial. Estoy nervioso. Además, he ido a donde el invitado me ha llevado. Tenemos con nosotros a Mia Font. Hola, ¿qué tal? Por quien, si alguien no conoce, aunque esa voz supongo que sí que la conocéis, 18 años en radio como técnico. Correcto, no sé dónde lo ha sacado, pero bueno. Algo de locución. Y además compaginas tu trabajo como procurador de contenido online en el Terrat, que sí, es donde estamos. Sí, no compagino, ¿eh? O sea, hice 18 años en radio. Ajá. Hasta que me cansé, me harté y me vine para el Terrat hace 21. Eso mismo. Bueno, iba a decir que compaginas con 4 colors o 4 colors. Ah, bueno, sí, claro. Con el blog, con todas mis mierdas. Ilustrador, stop motion, he visto en YouTube hay algo, y la Rey República. Sí. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque escuché el podcast que tienes llamado Te lo tengo dicho, donde normalmente coges y haces un popurrí, un zapping de todo lo que suena en el Terrat y nos lo enseñas. Que a mí me viene muy bien, porque
no tienes tanto tiempo para escucharlo todo. Claro, ¿no? muchas veces me da angustia. Digo, jolín, me voy suscribiendo por aquí al YouTube, de aquí al de no sé qué, al Broncano. Y un día dije, anda, mira, si es que hay una persona que me lo va a resumir. Sí, a veces no puedes hacer... no puedes hacer contenidos propios, claro, porque no tienes recursos, aun siendo una productora. O sea, yo lo que hago, soy el responsable de contenidos digitales, tanto en web, redes sociales y tal. Y como no puedes hacer contenidos, porque ya los hacen otros, que son en televisión, radio y tal, lo que tienes que hacer es darle la vuelta a los que ya tienes. Entonces, sigue costando dinero y tiempo, pero bastante menos. Y se nos ocurrió hacer este zapping. A mí me gusta mucho porque además tiene el rollo podcasting que a mí me gusta. Sí, ¿no? Porque eres muy ameno, hablas con la audiencia, haces chistes. Bueno, otra cosa es que el humor sea bueno. Para situar a la gente, sí, explica un poco qué es el Terrat, porque aquí en España es como uno de los grandes creadores de contenido y como esto lo escucha mucha gente. Vale, pues el Terrat es una productora de radio y televisión, teatro, internet y básicamente entretenimiento, muy enfocada, casi el 90% solo hacemos humor. Y empezó siendo un programa de radio que se convirtió en una productora hace ya pues casi 30 años. Y nuestro principal cliente es la televisión, básicamente, y hacemos programas de entretenimiento y humor. Ya te digo, básicamente humor. Y poco a poco nos hemos ido abriendo con tele y radio. Luego abrimos hace conmigo 21 años, abrimos a internet. Ahora ya hace bastantes años estamos haciendo teatro también y hacemos eventos. Y bueno, y estamos básicamente en las principales cadenas de España. Aún no hemos salido. Y ahora estamos, desde hace ya unos 4 años, desde este resurgimiento del podcast, estoy ahí pinchando para hacer podcast. Vi un vídeo de YouTube buscando información sobre ti que hablabas de Instagram y hacías como una especie de masterclass de Instagram. ¿Ah, sí? Pero madre mía. Online, no sé si era para algún evento o algo. Y entonces explicabas que como responsable de internet de Terrat, lo que hacías es que aplicación o plataforma que hay, los tenéis que apuntar corriendo antes de que alguien quite el nombre. Me parece una estrategia lógica, porque aunque no vayas a usarla, mejor que no lo use otro nombre. Exacto, sí, porque hay una anécdota muy, muy, muy chula, ya que nos escucha mucha gente en todo el mundo. No sé si es en Colombia o Perú o no sé en qué parte de Latinoamérica, nos robaron el nombre, nos han robado el nombre. Hay una discoteca que se llama El Terrat y no solo se llama El Terrat, sino que tienen nuestro logo y no podemos hacer nada y es una discoteca y muchas veces si buscas y descartas todos los resultados de nuestra productora audiovisual, acabarás dando con sus fiestas de la espuma, sus concursos de bachata. O sea que les va bien. Por lo tanto, en el momento lo hemos abandonado un poquito esta práctica porque al principio sí era muy fácil, pero ahora no puedes llegar a todos. O sea, tienes que... Antes sí salía Twitter y lo veías muy claro y ya empezabas a registrar Twitter y tal. Y es que te puedes encontrar con un disgusto de este realmente hace casi más gracia que otra cosa, pero te puedes encontrar con la competencia, con una página porno, entonces, y queda muy feo y da mucha rabia pues que tú tengas una empresa que se llame El Terrat y le tengas que poner el Terrat de ES, por ejemplo. Claro. Y dices, no, si yo me llamo El Terrat, yo quiero que se llame El Terrat, no quiero... Claro. Y entonces, como dices, descubristeis o teasteis, ¿no?, que venían por ahí los podcasts y os abristeis página en iVoox. Sí, hace muchos años. En iVoox. Entonces, para quien no sepa qué programas tenéis, se hace como un reciclado de lo que sale en tele, casi todo es tele, ¿no? Sí. Y se vuelca allí. Está La Resistencia, Leitmotiv, Locomundo, La Comedia, Tarde y Mal, Singlot Radio y el que decimos de Te lo tengo dicho. Sí. Y estamos aquí por el Singlot Radio. Ah, vale. Venga. Te lo tengo dicho, hablaremos luego de Te lo tengo dicho. Vale. Además, me encanta el nombre. Dime que está por Jesús Gil. No, Te lo tengo dicho. No, es idea de Andreu. Hablamos ahora si no nos olvidamos. Directamente, te lo tengo dicho. No, pues fue idea de Andreu porque a mí me gusta que él ponga los títulos.
Y le propuse el proyecto, digo, hostia, quiero hacer esto, que va a ser esto, esto y esto. Ponme el título y hazme el logo y hazme la imagen y tal. Y no sé por qué le puso Te lo tengo dicho. Supongo que es porque lo volvemos a decir, es una cosa que ya está en podcast, pero lo resumimos y puso ese título. Sí que es verdad que ahora que lo dices, a lo mejor lo tendríamos que cambiar. A mí me evoca, a lo mejor sí te dice, no, sí, estaba viendo algo de Jesús Gil. Pero ya hace tiempo, ya hace 9 meses que lo hacemos. Sí, lo sigo hace tiempo, pero especialmente en este último, en el episodio 9, ¿no? En la temporalidad donde estamos grabando esto, es un poquito especial porque en vez de hacer el zapping de contenidos, fuisteis a un evento llamado Singlot Festival, que es vuestro, ¿no? Es nuestro, claro. Sí. Es otro de los containers de contenido, containers de contenido, que al hacer teatro de humor, en vez de llamar a las puertas de que nos programen, decidimos montar nuestro propio festival. Y hacemos cosas nuestras como descubrimos cosas de fuera. Y lo hacemos en un pueblecito de la costa muy pequeñito y ya hace 5 años que lo hicimos. Y en este caso yo tenía que hacer el Te lo tengo dicho normal y corriente, pero las vacaciones, se acaban los programas, me quedaba con la mitad de material, teníamos que montar este festival, además porque yo trabajo en el departamento de comunicación. Y se me hacía una montaña, porque si analizas realmente lo que Te lo tengo dicho, es un curro... Sí, yo antes hacía un podcast que todavía ahora lo siguen amigos míos, que se llama Podzap. Era justo esto, pero con zapping de podcast en general. Y en 2010 era factible porque conocía los 100 podcasts que había en España. Luego ya era, mira, ya dices, oyentes, pasadme cortes, aunque sean tuyos, para hacerte spam, porque es que es una locura. Claro. Y entonces, claro, esto, verte todo el contenido... y coger la parte chula para que la gente le llame la atención, pues sí. Conozco es que el trabajo. Exacto, es que tienes que escuchártelo, tiene que tener un mínimo de rigor. Claro. Y la ventaja es que nosotros ya nos veíamos parte de este material, porque es lo que tú haces y quien más, quien menos, pues tienes que seguir lo que estás haciendo y lo ves. Pero cada vez se nos están acumulando más las producciones y vamos mucho más de culo en buscar el trozo que más nos ha gustado y tal. Luego edítalo, luego guionízalo. Bueno, es un follón. Entonces, como se nos acumulaba y nos sacamos de la manga, aún no sé por qué, una tarde de podcast en este festival que es básicamente de teatro, le di la vuelta. Y yo me enteré tarde, si no hubiese estado. Porque pues estuvo muy bien esa tarde. Si esto fue el sábado, me parece, pues me enteré el viernes. Pues me enteré 2 días después, digo, ¡no! Sí, pues estuvo muy bien porque estrenamos un podcast que verá la luz en septiembre con Bob Pop, la mente pensante de Leitmotiv. Si alguien ve desde el otro lado del charco, Leitmotiv de Andreu Buenafuente es la mente pensante, y entrevistó a Candela Peña muy pausadamente, aunque había público, estuvimos en una plaza muy bien, con público, pero la idea es que él entrevistara a quien le dé la gana, muy pausadamente, si dura media hora, si dura 3/4 de hora, 3/4 de hora. Y estuvo muy bien, porque además hizo mucha gracia. Luego vinieron los de Comedia Perpetua, Antonio Castelo, Miguel Campos Galán y Iggy Rubín, que vinieron a hacer su podcast. No sé si lo has escuchado. Sí, lo sigo. No, pero este específicamente. El que se grabó en el Singlot, no. Pues venían a hacer su podcast, porque no habían hecho nunca con público en directo. Ni nunca habían salido, y vinieron porque se lo pedimos y les hizo mucha gracia venir. Entonces empezaron a hablar de la stand-up comedy, pero el público no era muy receptivo. Había gente de todas las edades, programas de Estados Unidos que mucha gente ponía caras, y estuvo muy bien porque lo recondujeron a la comedia más de aquí. Y entonces se pusieron al público en el bolsillo. Y es una edición, no lo he escuchado porque allí estuvieron 1 hora, pero lo editan a 30 minutos, me parece. Y no sé qué habrán dejado, pero está muy bien. Pues lo han subido a YouTube, pero solo el audio.
Claro, porque no trajeron cámaras. Porque he visto la foto, le he puesto el play y lo tenía en silencio porque estaba en otra cosa. Quería ver si veía los vídeos y han puesto fotos de unos chicos posando que no entiendo muy bien. Pues bueno, comedia perpetua. Como de ellos. Y luego hicimos como nos quedaba un hueco, porque queríamos traer a los dragones, a los todopoderosos. Pero el único que podía era Arturo González Campos y entonces no podíamos hacer ni dragones, ni todopoderosos, ni cinemascopazo, no podíamos hacer nada. Entonces Arturo se dio de baja y tenía que rellenar ese hueco. Y como íbamos mal de tiempo para hacer el Te lo tengo dicho normal, hicimos un especial, pero... Pues yo por mí puedes hacer más, ¿eh? Cuando reúnas a unos cuantos... Es que estaba muy bien. Está muy bien. Es que estaba muy bien con la gente. Yo estaba muerto de miedo y porque son unos monstruos los que estaban allí hablando. Sí. Y no sabía qué tal iba a ir y la verdad es que tenían discurso y todos estaban Vamos a mencionar quién había, que no se me olvide. Mariona Cubells, Bob Pop, André Buenafuente, Antonio Castelo y Guillermo Fesser. Sí. Que era de Goma Espuma. Exacto. Y a mí lo que más me gustó es que eran debates que tengo yo con mis amigos. ¿Ah, sí? Era como, no sé, como... Bueno, porque ellos son usuarios, en definitiva. Claro, pero también. El mismo problema, ¿no? De cómo monetizar el podcast. Era como un poco extraño ver a Buenafuente. No es como ver a Messi hablar con Cristiano y decirle, y si se me cuela la pelota, ¿qué hago, no? El mismo problema que tenemos los que estamos más abajo, tenía las mismas dudas vosotros. Sí. Entonces veo que es algo general. Sí, porque el podcast ya... Bueno, no sé cómo se solucionará esto, pero evidentemente nosotros somos una empresa, un negocio y hacemos muchas cosas por el amor al arte, como por ejemplo todos los podcasts que subimos, la televisión en podcast, ahí no cobramos nada, ni podemos, porque entonces seguramente no lo podríamos hacer, pero bueno, aparte que no nos interesan. Pero hacemos muchas cosas porque queremos probarlas, porque queremos hacerlas, pero no encontramos patrocinador y entonces se te queda en el tintero y tú quieres seguir haciéndola. Esto desmotiva mucho, ¿eh? Que el Terrat diga no encuentro patrocinador para hacer podcast, lo que estamos intentando. Es que... Lo que pasa, entiendo que vosotros habláis de más ceros que yo, así que eso es un poco lo que me relaja. Pero poquitos más, ¿eh? Porque lo único que nos diferencia a nosotros de ti es que el que se pone delante tiene un caché. Entonces claro, tú lo haces porque tú has venido aquí ahora porque quieres y tú le darás valor a lo que estás haciendo ahora y dirás, cuando acabe la entrevista, pues ¿me ha salido caro o me ha salido barato? No lo sé. Tú esto lo valorarás. Me ha salido perfecto. Bueno, pero luego lo valoras, ¿no? Porque a lo mejor esto es un churro y dirás, hostia, pues me ha salido carísimo. Mi tiempo, mi desplazamiento y todo. Pero en estos casos, cuando pones a esta gente delante, un Andreu, un Bob, un Antonio Castelo o un Iggy Rubin, estos tienen un caché, aunque en estos casos lo tengan que rebajar. Entonces es lo que realmente encarece. Y aparte que es verdad que el patrocinador te viene a patrocinar, a ti te dirá, bueno, pues tiene cierta audiencia, pero le puedo pagar 100 euros. Claro. Y si quiero a Bob Pop, él ya sabe que le va a costar más, pero también porque va a vender más, porque es prescriptor y tal. Entonces... Nos cuesta por eso, porque a nosotros se nos dispara un poquito más el presupuesto porque tampoco te vienen a buscar muchas veces y esto a mí me mosquea. Pero es un poco cultural, ¿no? De agencias de publicidad y podcast no lo ven. No, pero bueno, es la rajada que iba a hacer ahora, que es igual que te vienen a buscar porque eres una productora de contenidos. Confían en tus contenidos, pero quieren un plus. Quiero a Berto Romero delante. Perdona, pero si yo te hago contenido y es súper chulo, ¿por qué no me pagas solo por el contenido? Y a lo mejor te ahorras no sé cuántos miles de euros más solo por tener a Berto Romero, que es lo mismo que hacen ahora de yo quiero una publicidad de tal, pero quiero al youtuber cual. El youtuber te va a vender más en este caso, o sea, ¿por qué no lo haces igual de chulo pero con alguien desconocido? Bueno, y también pasa en series de televisión, cine, que para que la película es un tremendo rollo, pero quiero a Robert De Niro para que la gente me venga. Entonces sabes que esa película, el presupuesto de esa película se te va a disparar. Ya no solo vas a pagar los efectos especiales, guiones y tal, sino el caché de Robert De Niro. Entonces...
nos cuesta, porque el podcast es barato de hacer, pero... Claro, pero también tiene tiempo y... Bueno, tienen esa mentalidad de que el podcast es barato de hacer. Bueno, depende. Bueno, es más barato que la tele, lógicamente, Claro, pero por ese lado yo creo que le sería más fácil la inversión, más barato también de patrocinar. Exacto, sí. Quiero un programa de humor que haga mucha risa y ya está. Y pon delante a quien quieras. Vale, pues te lo puedo hacer con tal que vale, yo qué sé, por decir algo, 1 millón de euros, o que hará la misma gracia que con estos dos que te vale la mitad. No, bueno, es que claro, Buenafuente venderá más. Pues, claro. pues evidentemente que venderá más. Lógico. Pero la misma gracia hará, o un poquito menos, porque estamos hablando del gracia boss. en el Singlot, que estuvo explicando también Castelo su estrategia, que yo ya me la había medio olido porque de repente en 3 meses me suscribí en YouTube al Phi Beta Lambda Podcast, que se llama así. Sí, que podrían haber buscado otro nombre. Castelo, háztelo mirar. Llama Buenafuente para los nombres. Y de repente cada día había un podcast nuevo, y todo en el mismo YouTube, como es un feed único. Yo decía, qué locura, yo no voy a subir todo esto. Y entonces ya explicó en el Singlot que su estrategia es llenar a lo loco, y cuando empecé a ganar dinero pues será pues multiplicado por cada uno. Claro. Y es una estrategia un poco bruta, pero también es la manera de sacar gente nueva y que te explote uno y que digas, claro, hostia, pero este tío es buenísimo. O que de la otra manera, si vas a lo seguro, que es lo que más o menos tiene relación con esto, si vas a lo seguro no tiene por qué salirte bien porque pongas a alguien muy famoso delante, porque a lo mejor el contenido que le has buscado o el tipo de humor que hace no concuerda con el tuyo, o vete a saber, o a lo mejor no sabe hacer podcast o no sabe hacer aquello. No. Yo me he ido apuntando unas cuantas cosas conforme iba escuchando, frases sueltas, para luego enlazar la conversación. Pero quiero antes decirte una que además la he puesto hoy en redes sociales. ¿Sí? ¿Podcast o podcasting? A ver si se me entiende la pregunta. O sea, que no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. Podcast, o sea, podcast, es que hemos dicho antes los programas que tienes, ¿no? El Leitmotiv en iVoox es podcast. Correcto. Pero no es podcasting. Para mí. Podcasting cambio, es lo que estás haciendo tú ahora. Te lo tengo dicho, para mí sí es podcasting. No le veo por qué. A ver, discutamos esto. En mi significado, sí. Podcast es el formato de puedo escuchar algo encapsulado cuando yo quiera. Vale. Formato cerrado. Sea radio, sea televisión, claro, lo que sea. Que es el debate que teníamos en Singlot Festival, ¿no? Un poquito. Sí, claro. Sí, todo esto lo he sacado escuchando y luego lo he versionado a mi... Y podcasting, pues sería, pues justo lo que me has dicho, la entrevista de Bob Pop con Candela Peña, a mí me huele a podcasting. Porque es hacer algo expresamente es cercano, no está encorsetado, no tiene guión leído, es como muy libre. Seguro que en algún momento hablan con el público, tienen muy en cuenta todo el entorno, no tienen prisa. Es más, aquí es donde además Andrés Buenafuente se mete sin darse cuenta. Nadie sabe nada, aunque es radio. Sí. Todo el mundo lo escucha en cheap podcasting, porque hablan con todo el mundo, improvisan. Eso sería... Sí. En mi cabeza tiene sentido. Sí. Otra cosa es que se emita por radio, ¿no? Pero lo que quieres... Pues no es más bien la emisión, es el lenguaje, la forma de expresarse. No solo grabo un contenido y lo subo. Vale. Por ejemplo, un gran apagón de Podium para mí no es podcasting, aunque está pensado para podcast. Pero para mí está pensado, es una radionovela que tú escuchas cuando quieres. Pero si tú escribes a un actor, no te va a responder. Claro. O sea, que tú puedas acceder y que te contesten. Yo ahora mismo te pregunté por Instagram y no tardaste nada. Claro, eso es que estáis en la ola del podcasting. Para mí, el Terrat lo ha entendido. Vale. Pues ha sido sin querer, ¿eh? Ha sido sin querer. Costello, todo lo que está haciendo también tienen ese ambientillo. Leen los comentarios, les mencionan, como que tienen en cuenta a mucha gente. Que hay programas de radio que lo hacen en directo. Sí. Pero es distinto el idioma. Bueno, yo creo que Andreu se pondrá contento de que nadie sabe nada es podcasting. Sí, claro. Además dijo, no sé lo que hago. Bueno, sí, da igual. Pues a los podcasters les gusta. Ya. Sí, la verdad es que yo no consideraba... Bueno, ahora lo diré como tú, podcasting, a nadie sabe... No consideraba ni podcast ni podcasting, a nadie sabe nada... Porque es un programa de radio. Claro. Claro, es que ahí choca todo, ¿no? Como un poco es complicado de entender justo ese programa. Correcto. Y sí que luego
toca mucho el formato, pero como ya originariamente está emitido en radio y el podcast, por ejemplo, no se cuelga hasta que está emitido, Claro. porque si lo colgaras al mismo tiempo aún, o como hace la SER a veces, creo que es con las noches de Ortega, que te lo cuelga antes de la 1:30 de la noche del viernes, entonces ahí difiere, pero Nadie sabe nada era tan claro que es un programa de radio que luego puedes escuchar cuando quieras y además luego puedes verlo en vídeo. Ahí me... Claro, ya metes el vídeo en YouTube y ya la cabeza explota. Sí, pero sí que es verdad que es un formato... Pero la actitud, para mí es una actitud de podcasting. Sí, y sí que es verdad que lo curioso de Nadie sabe nada, que creo que es de los poquitos que te lo puedes escuchar y luego ver. Claro. Creo que no puedes verlo y luego escucharlo, pero creo, no lo sé, pero escucharlo y luego verlo, o sea que puedes oírlo dos veces, porque aun siendo lo mismo y ya sabes lo que va a venir, es totalmente diferente. Sí, sí, además yo que sé, puede aparecer alguien del público y le da protagonismo. Exacto. Sin estar pensado, o sea que... Sí, y luego que a veces a Berto y a Andreu se les va un poquito la olla y pierden el... Berto es un poco más consciente, pero a Andreu se le va todo y olvida, que es lo que le recrimina muchas veces Berto, en qué medio está. Claro. Pero es ese momento que tienes que ir a YouTube y verlo porque Andreu está claro, que se sale. Pero Berto sí que escucha muchísimos podcasts. Sí. Porque, bueno, y ha ido a podcasts, sí, Campamento Krypton, Vuelo 180, ha ido a... Le gusta ir. Sí, sí. Y el otro día... Ha ido al barro. Sí, le gusta, le mola. Yo creo que le mola y yo creo que incluso por falta del tiempo él no hace. Ya. No hace si no haría. Claro. Y por eso debe ir, para quitarse esa espina. Y yo creo, ahora no sé si esto será información verificada, pero la idea de Nadie sabe nada me parece que una vez comentó que la hizo escuchando los hermanos podcast, que es Hematocrítico y el otro chico, hacen esto, desde hace muchos años, y entonces yo me parece que una vez vi en Twitter que comentaban ellos dos, es que escuchaba tanto hermanos podcast que dije, yo quiero algo así. Pues no lo sé. Y lo mismo de ahí nace la idea de... Yo tengo siempre esa sensación por una conversación que leí o que dijo algo Berto en algún momento, y luego pues le diría a Andreu, oye, vamos a hacer esta mierda. Pues, no, porque esto era una obra de teatro. Antes estaba en teatro. Nadie sabe nada, nace en el teatro. Entonces, y no sé cuánto tiempo, es que ahora no me acuerdo de cuándo es. Puede ser que sea de 2000, bueno, diría una tontería, pero puede ser 2007 o 2008, o más o menos, que se inventan ellos dos. Bueno, Andreu creo que se lo inventa, el ir a teatro y hacer este formato. Subir a un escenario, porque Andreu no es mucho de monólogo, subir a un escenario y tirarse a hacer un monólogo. Entonces, y cada noche lo mismo, o sea, es que es imposible, no sigue ni en la tele el guión, porque hay veces que se va por las ramas. Y entonces ves que el guión, el teleprompter se para y es que él está improvisando, luego lo vuelve a recoger. ¿Has visto una chica, no me acuerdo quién es, en la tele que salió con un presentador y al lado una chica presentadora y de repente dice, un momento, estás leyendo lo que sale en esa pantalla? Ya, ha sido un poco hazme reír de Twitter porque ha descubierto teleprompter esa chica que trabaja en la tele. Pues, madre mía, que lo inventó Jerry Lewis. A mí siempre me ha fascinado esto. No lo sabía. Sí, porque no memorizaba y entonces, o algo así, hay un documental muy bueno de Jerry Lewis que lo explica, que entonces se inventó esto para poder recordar y quitar al apuntador. Claro. Sí, un documental yo muy no bueno sé de si su vida. sería capaz de leer al ritmo que pone ahí. Sí, sí. No, bueno, no, porque el ritmo te lo marca el que lo maneja. Entonces él va a tu ritmo. Con una ruletica. Sí, bueno, depende del sistema. Yo he visto sistemas en teles que es con el mouse y la ruedecita y entonces él va siguiendo tu lectura. Ajá. Y te va pasando. Madre entonces mía. El que es bueno es el que trabaja con Andreu, porque entonces ves que Andreu está diciendo una cosa que no está escrita. Y se para. O lo busca luego, ¿no? Para palmar. Y entonces se ha ido a 2 páginas para adelante y está haciendo tiempo. Y yo he visto correr 2 páginas, volverle a coger el punto, luego se vuelve a parar, luego vuelve arriba
Y entonces Madre el que mía. es bueno tiene que ir recuperando todas esas Madre cosas. mía. Qué Pero crack. que no tienes que leer al ritmo que te marca el otro, sino, madre mía. Pues allí esto venía a... ¿Qué venía? Que era teatro. Era teatro y entonces se inventaron para que cada día había un poquito de trampa porque ellos sabían unos temas que tenían. Hoy Claro. vamos a hablar de esto y esto y esto. Y lo arrastraban cada día, pero dejaban mucho a la improvisación. Para que saliera. Y se inventaron lo de la urna. La gente entraba al teatro, se encontraba unas papeletas y unos lápices, escribía sus preguntas y ellos las sacaban. Y estuvieron girando, haciendo este espectáculo, pues casi, no sé si un año. Y nació otro paralelo, que a lo mejor esto se sabe o se ha olvidado. Se necesitaba otro espectáculo y se pensó en Goma Espuma. Ujú. Y Goma Espuma estuvo haciendo Nadie sabe nada en teatros durante no sabía. 6 o 7 meses. No sabía. Y iban por un lado Andreu Iberto y Guillermo y Juan Luis Cano por otro, haciendo el mismo espectáculo. De ahí salió el que estaba tan bien y era tan... ya sabían que tenían química, pero que en realidad era muy fácil de hacer. Ujú. Y se hizo el primer verano en la SER, que eran 8 programas. Y esto sí que ya debía ser el 2009 o algo así. Pero no sé si... De ahí nació. No sé si ellos... Matocrito era antes o... Bueno, o lo mismo me lo he después. inventado, pero a mí en mi subconsciente algo había por ahí. Pues algo habrá, porque nada se inventa, todo está inventado. Bueno, frases que he ido cogiendo. Bob Pop, cuando estuviste el otro día, dijo: el podcast tiene todo lo bueno de la radio y lo todo lo malo peor. no lo tiene. O sea, Puede ser. quiso decir, lo malo no lo tiene. Yo creo Claro, que no tienes el dinero. Eso también. Bueno, pero también te tienen que contratar en la radio, Claro. ¿sabes? Porque tú a lo mejor... ¿Tú qué prefieres seguir haciendo? ¿Esto que haces ahora o irte cada semana de 6 a 7 los martes Claro. a la SER? A Claro. lo mejor por Los audiencia podcasts. y por estabilidad Claro, económica. sí, claro, si fuera cuestión de voy a morir de hambre o no, pues me iría a radio, claro. Claro. Pues, señoras y señores, aquí tenemos a un podcaster que no tiene principios. Luego haría un podcast explicando lo que he hecho en la radio. Claro. No, pero la radio solo te da esa estabilidad monetaria, pero Claro. a lo mejor también te pagan una mierda. O sea Ya. que, yo creo que está bien. Yo he estado 18 años trabajando en la radio y yo la abandoné porque me desencantó. Porque no tienes mucho, ahora no lo sé, pero no tienes mucho margen de creatividad. de creatividad, seas quien seas. Y, a no ser que hagas algo muy, muy chulo como lo que hacía el Terrat, Andreu Buenafuente cuando empezó, que era un programa muy loco, con personajes, pero eso también tiene... En TV3, ¿no? No, en radio, en Cadena SER. Ah, vale. Cuando fue a TV3 era como una mafia, se llamaba el nombre, ¿cómo se llamaba? La familia. ¿O algo? No, eres muy joven. Ahora sé aquí... Venga, cuéntame. El Terrat empezó en radio en 1988, 86. Sí, más o menos. Ajá. Y era un programa de hora y media que iba después de Gabilondo, en la SER, en los mediodías, en Radio Barcelona, que era una terraza. O sea, eran unos tipos, unos personajes que subían a la terraza de la SER y allí hacían radio. Entonces había el abuelo, el niño pequeño, un cantante, un pianista, y se hacían voces. Y era un mundo de personajes y había una entrevista. Pero todo eran gags. Supongo que en muchos sitios no se conocerá la competencia de RACU, pero tú sí la conoces. Sí. Pues, conozco a Fuentes más. pues la competencia de Óscar Dalmau, que había sido becario del Terrat, la competencia no es más que una copia muy buena del Terrat. Una copia, no es una copia, tiene la misma esencia. Pues son unos personajes que van alrededor de la actualidad y se van haciendo unos personajes súper potentes con una personalidad muy bestia
y que la gente adora y que hace mucha gracia cada día. Pues esto era el Terrat. Y de ahí ya pasaron a televisión con Sense Títol y luego sí que llegó La Cosa Nostra. Cosa Nostra, exacto. Eso. Pero La Cosa Nostra fue en 2000. Ya el Terrat llevaba ya 10 años funcionando, mínimo. Esto estabas comentando, me ha venido la imagen de Arús. Arús también sería como... Correcto, como, Arús también. Como que crecerían en paralelo, ¿no? Bueno, o en paralelo un poquito después. Arús fue antes. Porque también hacía eso, actualidad, personajes... Que Andreu estuvo con Arús en Al Ataque en la televisión. O sea, cuando sale Andreu por tele, si no recuerdo mal, la primera vez fue con Afonso Arús. Pero Afonso Arús, por ejemplo, en los partidos de fútbol y todo, y a Arús con leche, era esto, personajes que hacían ellos, como Goma Espuma en su momento también. Sí, sí, la verdad que mucha gente hemos crecido escuchando ese tipo de humor y se ha quedado. Luego ya podemos saltar a Martes y 13. Y... Sí, además parece que van pasando los años y no te das cuenta y dices, no, es que ya hace mogollón. Pero tampoco ha salido nada que digas, esto es... Nuevo. Claro, es como que ya era un humor y un sistema avanzado. O sea, hoy día, si hubiese nacido todo eso ahora, hubiese molado igual. Sí, y resulta que lleva ya 20 años. Correcto, o más. Porque pues es lo que te decía, de que a mí me desencantó porque o trabajabas en un programa de estos o la creatividad. No, acabas haciendo entrevistas, magazines que no tienen nada. Y fue cuando descubrí el poder de Internet, que podías ahí hacer lo que quisieras. Y ojalá hubiera descubierto en ese tiempo la tecnología que hay ahora, o cuando empezamos en el Terrat, ojalá hubiera habido los podcasts cuando nosotros hacíamos radio aún, ya lo último. Yo me imagino, y no tiene que haber esto, idea para el Terrat, tiene que haber muchos gags, muchas historias que no salen a la luz. Eso lo hemos pensado. Eso para el podcast. Lo hemos pensado, pero a veces no salen a la luz por algo. Bueno, pero porque te puede ser el... Bueno, claro, ese tipo no. No, lo hemos pensado. Tenemos un proyecto de podcast pero es falta de tiempo. Claro. Bueno, todo el mundo que se dedica al podcast y al que se dedica a lo que sea, todo cuesta. Y aunque sea muy poquito, luego lo que cuesta es la regularidad. Exacto. Y te comprometes con... Sí, cuesta hasta el que es solo que lleva en Instagram. Tengo amigas que, no, solo tengo el Instagram. ¿Y cuánto le echas? 8 horas al día. Claro. Porque si no, no... Claro. Sí, porque... No, es que simplemente si solo que te propongas, voy a hacer una foto al día y colgarla en Instagram, da igual, O sea, al cabo de 3 meses vas a colgar una mierda. Claro, tienes que ser regular. Porque vas a colgar la foto de un mando a distancia, porque la de hoy es que no he podido, porque... Sí, no, hay que tener mucha regularidad, programarse cosas, es muy complicado todo. Y si quieres un mínimo nivel, bueno, es lo que aquí siempre ha pasado en web, por ejemplo, que a mí me gusta hacer mucho contenido para web y yo sigo apostando por una de las cosas más antiguas de Internet, que es la web. Cuando alguien viene y propone, yo es que me gustaría hacer, yo qué sé, con humor, consejos para qué hacer gratis en Barcelona, pero con humor. Vale, de puta madre, lo haremos como el Terrat, tenemos nuestro potencial, Barcelona será... Pero de aquí 3 meses, ¿qué? Cuando te pida, bueno, pues cada 15 días, bueno, una vez al mes. Ya. Y al final dices no, porque vas a empezar algo que de aquí 3 meses me vas a decir que te han cambiado de proyecto, que tienes un guión que desarrollar para un programa que ahora no tienes tiempo. Entonces lo tienes que dejar. Sí, la gente empieza con mucha fuerza y luego todo se... Y es como todo. O sea, los blogs, ¿cuántos han caído? Podcasts, youtubers, todos. Bueno, todos. Yo creo que hoy día Internet lo difícil es mantenerse. Hoy día nacen muchísimos podcasts y el otro día escuché que en América nacen 2000 al día. Pero a ver cuántos tardan a final de mes. Claro. Aunque sean 10 minutos. Te pones, es que a mí no me cuesta nada hacer 10 minutos al día con mis reflexiones mientras me peino delante del espejo. ¿Vale? Háblame de aquí 2 meses. Yo conozco un chico que habla de podcasting. Bueno, al final ya lo mezcla un poco, porque es lo que hay, no da para tanto, entonces pues mezcla desarrollo personal y es diario y va de camino al trabajo. Él sí que lleva muchos años. Yo intenté hacer lo mismo que él. A los 2 meses
Ya era el lunes y el viernes. Al otro era ya pasó. Sí. Imposible. Yo cuando apareció Anchor, Exacto. que aún funciona, ¿no? Anchor. Se me había puesto, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, porque lo intento probar todo. Sí, Entonces, ¿sabes? cuando apareció Anchor, me pareció una herramienta brutal para volverme a enganchar al podcast. Y hice 4. No pude más. Claro, para quien no sepa, escuche esto, Anchor es una aplicación que pues es como una nota de voz, que además te puedes hacer un montaje de aquí va la intro, aquí va a poner los bloques y le añades música y es bastante sencillo. O sea, en el sofá o en el baño te hace la edición. Sí. No, y además está muy bien. Me pareció... Le hablé con Andreu, porque yo a Andreu le intento pinchar a veces. Y creo que fue, pues ahora era unos 2 años o 3 como mucho que apareció Anchor, o que se dio relevancia, y fue justo en verano cuando la descubrí. Entonces tienes mucho tiempo y yo recuerdo que se la envié a Andreu y le dije, la necesitas. Porque yo sé que él tiene ganas, pero sabe que el tiempo no le da. Porque se le ve y él tendría un mogollón de cosas que explicar de cuando va a programa, anécdotas y tal. Bueno, yo estoy deseando que la gente famosa se haga este tipo de podcast. Sí. Del behind the scenes de su trabajo. Sí. No hace falta ni que hablen de su vida. Es como... De hecho, creo que... ¿Cómo se llama? Ahora se me ha olvidado. Manuel Fuentes. ¿Manel Fuentes? No, Tomás. No, Manel, que salía en Caiga y quien caiga. Sí, es Manuel. Pues yo soy más de Tomás Fuentes. Sí, Tomás Fuentes lo conozco también. Pero Manuel Fuentes hizo un podcast así, pero le duró nada. De hecho, me acordaba de milagro porque hizo 2 o 3 episodios y antes de salir en el programa que sale en la tele, creo, en el camerino lo grababa. Claro. Y era el behind the scenes, es que eso y anda que no se cruza con gente interesante. Sí, porque además si te lo montas bien y te metes un poco... puedes hacer de reportero y gente interesante no me refiero a famosos. O sea, a mí me gustaría... ¿Es agua? Sí. Me gustaría, por ejemplo, que se entrevistase al peluquero. Sí. O sea, falta que no te trata también historia, el peluquero del Lo que pasa es que Andreu también tiene cosas que se las guarda para Nadie Sabe Nada. Entonces, claro, y luego porque eso del peluquero, ya lo dijo en Nadie Sabe Nada, que sus peluqueras, el departamento de peluquería le dijo que se quitara ya de una vez el bigote o algo así. Y claro, o sea, hay mucha gente que no es conocida, pero se mueve con vosotros. Sí. Y nos hace un contenido muy interesante. Sí, es lo que decíamos, son a lo mejor 5 o 6. No tienes, hoy te salen de 20, pues 20. Claro. Hoy te salen 3 minutos. Pero es eso, la constancia de hacerlo, que al final es tedioso. Sí. Que todo cuesta. Sí. La gente a veces no se da cuenta de que pues esta cosa que estamos haciendo aquí ahora, tú has venido desde tu casa, has salido de trabajar, tienes que venir aquí, montar, luego editar, y a veces te insultan porque quieres cobrar. Esto me suena mucho a las quejas de Elena Merino. Sí. Elena Merino tiene un currazo y luego eso ya es otro nivel, que no sé qué pasa con iVoox. Cuando un podcast tiene muchísima repercusión, le insultan. Es algo que no entiendo. Le ha pasado a la órbita de Endor, le ha pasado a ellos, le ha pasado a la escóbula de la brújula hace 2 semanas. Han cerrado comentarios. ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que es terrible. No entiendo, porque es que ya no es... Y también por el contenido que dicen. O sea, gente que está todo el día hablando de 1000 cosas interesantes y claro, no sé, debe ser gente que sabe más que ellos y en vez de debatirlo insultan. No lo entiendo. Pues hazlo tú. Exacto. No, a mí me mosquea porque nosotros damos bastante contenido teóricamente gratis, porque sí que los cobramos por otra parte, pero en realidad, por ejemplo, Leitmotiv, La Resistencia, Locomundo, está en una plataforma de pago y una parte la puedes ver gratuitamente en YouTube. Uh-huh. Pues, oye, que esto hay gente que paga. Y gracias a que hay gente que paga, tú puedes ver un trocito gratis. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que te lo quite? O sea, es que no valoráis nada. Y gente que se está currando, que pide una ayuda, o sea, la cultura esta del gratuito es espectacular. Que dices, bueno, es igual, mira, eres tonto. O sea, no te enteras de que yo me lo curro, que yo he tenido que saber dibujar para dibujar, que yo he tenido que saber pintar. Bueno, los diseñadores son los que más lo sufren. El amigo informático, el amigo diseñador es el fotógrafo. Exacto, es el que más usa gratis. Que dices, yo he tenido que hacer, o he tirado muchas horas y muchas fotos para llegar a hacer esto.
¿Tú no lo entiendes? Pues, oye... Eso es como el chiste, ¿no? Que viene en la NASA, se le rompe un tornillo y nadie sabe arreglarlo, llaman a un señor y lo arregla en 2 minutos y le dice 6.000 euros. Y dice, qué caro por el tornillo. Y dice, bueno, yo sabía qué tornillo era. Claro. Es el tornillo y los 30 años de experiencia que tengo. Exacto, sí. Pues hemos llegado a esta cultura que dices, hostia, pero es que no... Entonces, ya no hace falta que se lo expliques porque no lo entenderán es que nunca. aunque si no lo subierais vosotros, alguien lo piratearía. Claro. Porque yo estoy viendo que me parece el sumum del rastrerismo. Los podcasts que están en iVoox Original, hay alguno que los está pirateando y subiendo. Y dices, ¿de verdad? O sea, es alguien que paga y luego lo da gratis. Yo eso nunca y luego lo he entendido. sube en otro lado. No sé, este afán de Robin Hood no lo entiendo. Yo creo que es que yo siempre lo he pensado, ¿para qué? O sea, ¿para qué, por ejemplo, yo me voy a suscribir a una película, voy a comprar una película en Movistar o en Netflix? Bueno, en Movistar, que tiene películas que pagas por ellas. La voy a grabar con no sé qué y la voy a subir para darla gratis. Todo ese tiempo. Con el agravante de que si la subo a YouTube me pueden penalizar, en Vimeo ahora también. Y lo peor es que el que lo hace seguro que le gusta mucho, pero no sabe que al hacer eso hace que a la larga, si mucha gente lo hiciera, se dejaría de producir ese tipo de cosas que le gustan. Correcto. El otro día vi un tuit de un tío que me gustó mucho, no recuerdo el nombre y me sabe mal, que ha escrito un libro. Y entonces... sí, Gómez Jurado. No. Ah, vale. No. Es que también a él le pasa que le piratean el libro. Sí, pero Y él dice, pues yo lo regalo si me lo pides. Pues pues debía hacer algo similar porque el tuit decía, yo ya no sé qué más hacer. He ido por todas las plataformas donde está mi libro, los he denunciado. Ya ves. Y lo único que puedo hacer es no te lo descargues de estas plataformas que nos que encima putean. se ganan dinero. Te doy mi correo y yo te lo envío gratis. Pues esto lo he visto que lo hace también Juan Gómez. A Juan no se lo he visto, pero a este tío... es muy penoso. Entonces, ¿qué parte no has entendido de que esto cuesta y si pirateas y tal, pues cállate? Claro. Y sé más puta y cállatelo, descárgatelo, pero luego encima no exijas, porque luego vienen los exigentes, que es donde está mi droga. ¿Por qué me sale, no? ¿Por qué pone aquí esta copia es privada para...? Claro, o ¿qué pasa que no lo subís? ¿Perdona? Ya. ¿Cómo que qué pasa que no lo subimos? Dices, hostia, pero ¿qué parte no has entendido? Que lo tienes gratis y es que este dura menos, o es que lo habéis cortado, vaya mala calidad. Habéis cortado por los anuncios, ¿no? Sí. ¿Quién corta? Tú el que cortar el nadie sabe nada, que a veces sale con un minuto de noticias al principio. En podcast. en iVoox. Bueno, porque tiene su secreto. Hay 2, pero solo habrá pasado en este último. Bueno, no sé, alguna vez lo he visto. Sí, porque nosotros somos cuidadosos. No quiero decir que la SER lo sea. Perdona, SER, no quería decirlo. No. A nosotros nos gusta ser meticulosos, nos gusta hacer las cosas bien. Entonces hay dos maneras de hacerla. Y una es cuando podemos y cuando no podemos. Ajá. Cuando podemos, el podcast que se da a la SER para que lo cuelgue no es el mismo que el audio que ellos emiten. Nosotros hacemos el podcast expresamente para podcast. Uh-huh. Entonces está más balanceado, Claro. Tiene otra cosa que ahora mismo no sé qué es. Entonces, cuando no podemos hacer eso, que es, por ejemplo, cuando hacemos el directo o vamos muy pillados, que lo hemos grabado el día anterior y no lo podemos editar, entonces la SER cuelga lo que ha emitido. Entonces, ellos cortan. Nadie sabe nada de qué va. De la 1 a las 2, ¿no? Pues de la 1 a las 2. Sí. Y en vídeo a veces pasa lo mismo. Lo que pasa es que en vídeo... en vídeo no lo he visto. En vídeo no pasa lo mismo. Que en vídeo, cuando vamos muy justos, no lo tenemos inmediatamente después. Claro. Sino lo queremos editar bien, no queremos dar... Ya es fea la Lola Membrives como para encima dar un vídeo ahí... A mí me gusta. Yo cuando Andreu se queja del feísmo, claro, justo además venía esto, lo siguiente que tengo apuntado. Dijo Andreu, me gusta el podcast malo, el feísmo. Sí. Y ahí dijisteis, hay audios, no podcast. Hay audios malos y audios buenos. Esa diferenciación me gustó. Sí. Porque hay audios buenos
en la radio y audios malos en la radio. Y en podcast igual. Sí, La igual que en proporción televisión, será- igual que en teatro, igual que en... Además, en cuanto a número de programas, hay millones de radios. O sea, Sí. ¿cuántas radios bien y cuántas radios muy mal? ¿No? Y que no una radio mal, en principio, lo tiene todo mal. Pasa es que el contenido ahí que esté bien, pues queda sumergido entre que, bueno, que ya no lo escuchas. Ujú. Que a mí, yo creo que poco a poco, a mí lo que me gusta más de los medios de comunicación, y sobre todo en tele se ha visto, es que se han definido bastante. Entonces sabes por qué cadenas no pasar. Claro. Y qué cadenas puedes ver. O sea, sabes que más o menos... Sí, sí. No vamos a hablar de las generalistas, pero yo siempre pongo el ejemplo de mi gusto en series. Sabes qué tipo de series te emite AXN, Ujú. AXN y qué tipo de serie te emite Fox. Entonces sabes más o menos, esta es de AXN. Bueno, pues será flojilla. Las series de sci-fi, ¿no? Que tienen Sí. un nombre muy chulo y luego a los 2 minutos dices, bueno, Sí. otra más. Pero todas son muy buenas, ¿eh? Bien. Bueno, también hablabais salió el tema de nicho versus volumen de audiencia, que estos son temas que está ahí candente. O sea, en cuanto a audiencia, ¿no? El podcast es una podcast, se piensa en un tema porque le gusta a la persona que la ha creado, en cambio el programa de radio se intenta que guste a todo el mundo. Sí, lo que todas dijeron las edades. de que la radio disparaba perdigonazos. Exacto, justo eso. Que estaba muy bien ese símil Sí. y el podcast es una bala, más o menos. Sí. Bueno, sí que es verdad que pillas menos gente, mucha menos gente. Sí, pero es más fiel también, Sí. a lo mejor. Mira, ¿no? conozco gente ahora que incluso está poniendo el podcast de pago. Esto lo he descubierto hace 3 semanas. Amigos míos que lo están poniendo a 5 euros, hablando de un tema súper concreto o de cómo están haciendo su negocio. Claro, a 5 euros, ¿cuánta gente pagará? Pero que aunque paguen 100, 200, pues ya es una persona lo que lo está haciendo. Claro. Pues ya se está ganando medio sueldo ahí. Sí, ¿para qué quieres 1000? Claro, ¿no? ¿para qué quieres 10.000? Antes lo tenían abierto y pues sí que a lo mejor tenía 6.000. Lo ha cerrado, pues no sé cuánto tendrá, pero a 5 euros Claro. le irá bien porque va para adelante y porque ha elegido un tipo de personas que sabe que le va a pagar. O sea que es complicado, pero... Claro, pero ahí entonces lo que tienes que... Bueno, en realidad estás haciendo un trabajo, no estás haciendo... Ujú. Estás haciendo algo específicamente cuando alguien te viene a buscar para que le hagas Claro. eso. Entonces, no sé hasta qué punto... Sí, no, tampoco soy muy te partidario te de gusta el o- pagar por escuchar podcasts. Esto ¿No? todavía... Entonces, Claro, por un lado me gustaría, ¿no?, que a mí me pasase, pero imagínate que todo el mundo lo hace. ¿tienes hipoteca? Sí. ¿Ya? No, si yo lo Hostia, entiendo. pues no lo entiendo. Estamos hablando de... Es contradictorio. Hemos hablado de que quién paga la fiesta, de que Sí, necesitamos sí. tal, de que, que el contenido bueno se paga, pero el que lo paga el usuario puede pagar un tipo determinado de cosas. Sí, sí, Yo llega un estoy- momento en que no Yo da estoy más. pagando ahora Netflix, HBO, Movistar y quiero pagar Disney y quiero pagar... Y está haciendo podcast. Aquí Y hago- hay gato encerrado. Aquí pasa Entonces, algo. claro, llegará un momento que tendré que meterme al pirateo de pelis de HBO porque no me llegará el dinero. Claro. Y que como todos mis amigos pongan podcast a 5 euros, pues no escucharé los podcasts de mis amigos. Claro. Entonces, todo es un poco... ¿qué está al final tengo que elegir. Ya no me vale... Entonces tú lo dejarías siempre abierto. Bueno, Sí que depende. soy partidario del pagar por contenido extra o por un poquito más o más largo o darle un poco... Pero que como- es contenido extra. Tú ahora me haces una pregunta, yo te Claro. la contesto, la quitas y la pones extra. O yo qué sé, ponemos este podcast en abierto a 20 minutos y al de 1 hora entera sí que el que paga lo escucha. Ah, vale. Entonces O- me reservo lo bueno hacia el final y vamos a medias. O directamente un podcast privado aparte, pero que no sea como muy interesante. O sea, como un plus de que complemente el tema principal. Bueno, lo que decía Elena Un Patreon. Merino, que, Claro. que prefiere, antes que Elena Merino del País de los Horrores, que antes que le dones 1,5 € Ujú. por todos, prefiere hacer un trabajo extra y Claro. que todo esté abierto y darte un contenido que es solo para ti. Que también entiendo que lo hacen, porque la cosa está mal y no entran patrocinadores. Es un poco contradictorio. Yo mismo, si Sune entrevista a Sune, puedo estar 1 hora hablando solo, peleando conmigo mismo. Ya te veo, ya. Hablasteis también de la monopolización, que esto también es algo que yo creo que va a llegar, ¿no? Audible está haciendo podcasts, Spotify ya tiene podcasts propios,
¿Sí? En español, sí, conozco un amigo que se llama Molo Cebrián, directamente le contrataron, solo suena su podcast en Spotify, se llama Una a la Semana y habla de curiosidades de... Pero es muy del mundo bueno de la este música. tío. Sí, es muy bueno. Vaya. Es el tío que sale en Entiende tu mente. Ah, vale. Es el chico. Entonces cogieron a un locutor de Colombia, que eran especialistas de música, y Molo lleva muchos años en radio. Ah, en música. Bueno, está bien En tirado. música. Claro, era de música, pero es un podcast de música que no suena música. Ah. Son curiosidades de música. Bueno, está y bien. solo se puede escuchar en Spotify. Bueno. No sé si con el Premium, esto ya no lo sé. Pero bueno, o sea que van saliendo cosas. iTunes esta semana ha comunicado que va a hacer contenido propio para ellos. No sé si es que solo se escuchará en aplicaciones de iTunes. Entonces, esto es monopolio, ¿no? También podríamos tener, si Podium se cierra, los iVoox Original, que fuera de iVoox solo puede sobre 10 minutos. Todo esto son pequeños monopolios. ¿Qué pasará? Pero es como YouTube, ¿no? Vimeo, Dailymotion. Bueno, sería más como Netflix, HBO, ¿no? Más de plataforma, te vas ahí. Bueno, claro, sí. Pero sí, por el modelo de que tienes que pagar para escuchar, yo creo que es esto mucho es más, lo que va a llegar. Incluso me parecería más lógico Andreu? Una plataforma, el Terrat Podcast. Ya está pensada. Pero sí, si yo te contara... Claro, entonces sí que es verdad que a lo mejor... Te lo voy a contar. Está pensada. pero se puede emitir. Sí. No, lo que pasa es que estuvimos haciendo... Andreu ya hace tiempo que quería una plataforma para podcast de humor solo. Claro. Establecimos contacto con iVoox y iVoox nos lo sacó de la cabeza. Y tienen toda la razón, porque con todo... Es que no es hacer una plataforma. Es que tienes que tener... Lo dijo Juan Ignacio Solera Sí. en el podcast, que ellos sirven 1 petabyte. Ojalá que abriera el Terrat una plataforma y sirviera cada mes 1 petabyte de datos en audio. Pero, o sea, una plataforma, ¿te refieres abierta donde podcasts de humor pudieran entrar? Sí. Ah, vale, pensaba, vale. Sí, y entonces, o sea, un iVoox, pero del Terrat y de humor. Pero cuando te empiezan a decir, pero es que necesitas... Bueno, ya sabes, es como montarte tu propio servidor web. Claro. Bueno, y el tema licencias, que no es lo mismo. Licencias, servidores... Luego, cuando abres app, dices, cuando ya te metes en la app y tienes que hacer 300 versiones para los 300 tipos de modelos de móvil que hay, claro. Dice, alucinas. Claro, es verdad. Estás hablando de, yo qué sé. Sí, la verdad que los de iVoox llevan como 5 años que están diciendo, estamos en la aplicación y creo que ha salido en iOS ahora. Claro, no, pero es que iVoox un día de estos desaparecerá porque son unos... yo me los quiero mucho, pero son unos soñadores y una gente que le mola mogollón el podcast y está ahí dejándose la vida. Yo no sé cómo no han desaparecido. No sé lo que ha porque hecho. les mola mogollón. Porque yo he hablado muchas veces con Juan Ignacio a solas en bares y alguna vez que otra yo digo... Y él tiraría la toalla. Ay Dios, que tengo que sacar mis podcasts de ahí. Porque el otro día no... me discutí con uno por Twitter cuando publicamos este singlot, te lo tengo dicho, saltó, porque hablaba de la monetización, y saltó uno y decía más o menos esto de porque iVoox es una plataforma que desde que monetizan lo único que quieren es ganar dinero y tal. Y digo, bueno, ¿y qué problema tienes tú en que quieran ganar dinero y el que hace su trabajo quiera al menos verse recompensado en algo? Además que lleva desde 2009 perdiendo dinero. Y pues no, porque el podcast tiene que ser gratis. Ya. Claro. Hostia, pero... Y la plataforma que te sirve... Y luego le puse eso, pero es que la pregunta que yo le hice a Juan Ignacio que me voló la cabeza de si iVoox cierra, iTunes, ¿qué hace? ¿No? Claro. Está todo... Entonces todo se lo expuse. Sí, no, pero eso no es verdad. Que no. Bueno, pues ojalá cerrara solo para demostrarte iVoox que iTunes cae. Es que está claro que mi pensar de nacimiento del podcast es de 2009, cuando yo lo descubrí. Salimos como 100, 150 personas que hicimos podcast y ahí hubo como una pequeña... O sea, lo que hoy se conoce ya como podcast en España, la base se puso de ahí se empezó a crecer y nació iVoox. Antes subíamos en Blip TV
Blip TV cerró. ¡Oh, qué bonito era Blip TV! Y claro, el que Pero fuese .tv nos tendría que haber dado una pista. Sí. Pero entonces nos quedamos sin podcast. Y en iTunes tú escribías y era como un email ahí que tirabas a un agujero y nunca respondían. Entonces perdimos un montón de podcasts. Apareció iVoox como salvador. Entonces luego yo digo que gracias a iVoox está el podcast en España como está. Claro. O sea, sobre todo yo digo que el número uno que ha hecho algo por el podcast es iVoox. La de podcast que ha metido ahí gratis. sí. Que a lo mejor el 60%, como dicen por ahí, suena lata. Bueno, pero es un podcast que ha hecho y gente que ha aprendido y ha crecido. Y esto gracias a que, no sé, a que son unos inconscientes y han estado pagando servidores durante años. No, hay que defenderlos. Yo pienso que hay que ir no a muerte, porque no me quiero morir, pero sí que hay que defender a iVoox, que está ahí apostando y aparte de que se prestan intentan, por pocos medios que puedan, intentan ayudarte. Exacto. Y cuando hay eventos, patrocinan eventos de podcast. Y es dentro que de a mí me parece terrible que desaparecieran o que que no se les tenga en cuenta y que haya gente que no les valore porque crean que son una multinacional que están... Y es verdad, yo creo que cuando descubrí iVoox, cuando un día me llaman, me pasan desde recepción una llamada de un tal Juan Ignacio de iVoox, yo flipaba, porque no sabía que estaban en Barcelona, ni sabía que... Entonces aluciné poderlos ir a ver, pues yo trabajaba con ellos, pero ellos se pusieron en contacto con nosotros porque estaban viendo que nosotros estábamos apostando por... Claro. Pero yo creo que si la gente fuera más eso, cuando descubres de que no hay tanto dinero ahí metido, que son unos tíos románticos que están apostando y que están dando a conocer a mucha gente, yo creo que se les ha de respetar a esta gente. Sí, además harán agrandado equipo y la cosa ha cambiado un poco a mejor, porque antes yo creo que era él y, no sé, y su primo. Yo siempre lo comparo, incluso a veces les he medio criticado vistosamente porque hay un poco de fallos de pyme española es que no me dan los brazos. Sí, es verdad. Y hay cosas que se notan. Y dices, pero llegáis. Me explicaron una vez, no sé si esto lo puedo contar, pero me pareció muy... Para lo pocos que son y tienes que llevar una regularidad trabajando, ellos tienen un calendario de actualizaciones y de retoques de bugs y cosas así que es, por ejemplo, cada día 1 de cada mes. Entonces, hasta el día 1 no lanzan esa actualización o no se ponen a trabajar en nuevas cosas. Y me pareció ese sistema de trabajo que, claro, si tú llegabas con un problema el día antes... Claro. No te lo arreglaban hasta no sé cuándo. Claro. Pero es porque ya no les daba tiempo de arreglarlo ese día. Entonces dice, ¿qué puedo tardar en nada, en cambiar este banner? Lo que sea. Ahora hemos decidido que los banners de iVoox, en vez de 300 de alto, hacen 305. Y resulta que hacemos la actualización mañana y no me da tiempo, pues hasta el mes que viene no puede. Pero si son 5 pics, no puede ser, claro. Porque no damos más. Bueno, ahora yo digo que han cambiado mucho las cosas. Sí. Responden enseguida en iVoox soporte, hay gente muy maja. Ha cambiado mucho. Sí. Yo creo que ha delegado para Ignacio, porque yo creo que el problema era, pues eso, ¿no? Que, jolín, en mi empresa estoy dejándome, no puedo contratar a gente. No. Y se notaba que no llegaba. Claro. Pero bueno, bien. Pero ahí están los servidores que normalmente responden. Los petabytes. Los petabytes responden. Aprovechemos el chiste que se pensó. Sí. No, y que luego es la plataforma que yo por poco que pueda siempre lo busco todo ahí. Exacto. Y que... Bueno, y lo que dices tú de la gente que se critica, un día que falla, por lo que sea, con servidor puede petar y en Twitter está todo... O sea, nadie sabe lo que es un podcast. Sí, pero ese día se entera. Hasta que se rompe iVoox y todo el mundo, todo mi Twitter, joder, iVoox, que no funciona. Vaya. Y digo, pero si la mitad no sabíais lo que era ayer. Sí. No, luego, hay un poco que esto no es culpa de nadie, es porque cada uno, yo no sé de coches y me podrían decir, pues, joder, pues que no sabes cómo funciona un neumático. Pues no. Claro. Entonces hay gente que no lo sabe, pero que dices, hostia, es que ¿por qué no está subido Nadie Sabe Nada la SER a iVoox? Es que no lo subimos a iVoox. O sea, es la SER, va con unos RSS, que luego hay una actualización. Bueno, lo que hablábamos de que si iVoox cierra iTunes, la gente fliparía. ¿Pero cómo?
iTunes es un chupóptero Claro. que se beneficia del tráfico de iVoox, del contenido Sí, de mucha iVoox. gente cuando me llaman a mí, ¿cómo lo subo a iVoox? Digo, a iTunes. Digo, es que a iTunes no lo subes. No puedes Y a Spotify subirlo. no lo subes. Exacto. Y por eso cuando has dicho lo de Spotify he puesto una cara rara, porque o empiezan a invertir o... Bueno, llevan todo el año noticias. Spotify ha comprado la productora de podcast y no sé qué. Han Ya. comprado 4 o 5 productoras de podcast por ahí around the world. Algo están haciendo. Sí, a nosotros en principio no se han puesto en contacto con nosotros, pero nos iría bien. Pero, Pues ya está. pero no, Spotify. ya, pero luego como el podcast es barato, volvemos a lo del principio. Ya, ¿Qué claro. me estás cobrando? Ya, pero es que me estás pidiendo a este. claro. Entonces, ¿qué quieres? O sea, te lo hará más barato porque es podcast, pero este señor cobra esto para Sí, sí. hacer lo Bueno, que yo hace. creo ya que vendrá incluso Netflix hará... Bueno, ya tiene uno, Netflix. Es a unos latinos ahí diciendo las novedades y es de Netflix. Entonces Y- me imagino que harán más podcasts dentro de Netflix. Esto tiene que llegar. Sí, tiene que... No, porque es que todo cae por su propio peso. O sea, el resurgimiento este del podcast viene por el exceso de contenido y la falta de tiempo. Es que no hay más. O sea, esto de que después de tantos años de estar ahí como tú o como cuando abrimos la cuenta de iVoox, lo olvidamos un poquito porque el audio no se llevaba y el rey es el vídeo. Ajá. Si ha vuelto es por algo. Es porque realmente tiene su magia, es un poquito más barato de hacer, no necesitas las cámaras, no necesitas tanta edición y que tú no tienes tanto tiempo para ver tanto vídeo. Claro. Entonces, para ver un youtuber malo y un podcaster malo, pues al menos escúchate el podcaster malo, que al menos vas... Y te da tiempo de poner la lavadora. Exacto, que al menos puedes mirar al vacío con los ojos en blanco. Claro. Bueno, yo creo que ya ves aquí que hay preguntas, pero no las voy a hacer porque ya se han medio respondido. Y hay una que es... Hay impotficación. ¿Qué palabra que me he inventado? ¿Y cómo? Impotficación. ¿Qué esto quiere decir? Como infoxicación. Ah, vale, sí. Pero cuando estás haciendo, digo, esto no va a entrar. Como todo, pero luego habrá pasará el usuario, en general pasará el rastrillo Claro. y quedará lo... Bueno, yo creo que hay podcast para todo tipo de oyentes. Sí. Unos tendrán más o menos, pero igual que las webs. O sea, habrán webs que tengan Claro. 10 visitas al día y bien contentos estarán esas 10 personas. Sí. Y La mía tiene 2 y una es mi hermana. Claro, mucha gente dice, es que se nacen muchos podcasts Claro. al día. Bueno, y nacen muchos cuentas de Instagram al principio en Twitter, Sí. ¿no? Pues Twitter, por ejemplo, o Instagram, que era menos gente y ahora la gente critica Twitter, pero siguen creándose cada día. Bueno, pero Twitter está bien morático. criticado, ¿eh? En Twitter hay mucha crispación. Es que... Hay que saber, pero es lo mismo que los podcasts. Si tú escuchas todos, te vuelves loco. No, Si pero le das a no, follow a todos, te vuelves Pero loco. Twitter se ha corrompido mucho y hay mucho ofendido. Ya, Antes eso sí. te reías mucho con Twitter y ahora ya no te ríes. Ahora te quieres cabrear, te entras y te cabreas y sales. No, es una pena, es una pena. Entonces, pero y si los podcasts todos fueran de política o de rabia y de insultos y tal, pues podcasts... bueno, el podcast en general, que es un formato, sería una mierda, no sé. Claro. El otro día escribía una columna. ¿Quién? Tengo en mente el chico y no me sale el nombre. Lo has mencionado tú. El que hace las voces. Ah, Juan Carlos Ortega. Ortega hizo en El País, tío, una columna que hablaba justo de que la radio está perdiendo fuelle porque solamente se dedican a la actualidad y la política. Y que los contenidos se los está llevando los podcasts. Claro. Porque antes los contenidos interesantes o originales o nicho, llámalo como quieras, en la radio los delegaba a las 2 de la noche. Sí. Pero ahora pues parece que ya ni eso. Puede ser una buena forma de que tú te pongas la radio para informarte desde su editorial, pero que el contenido, si se hace y está dentro de la parrilla, que tú lo escuches realmente. Y a lo mejor yo creo que la radio no morirá nunca porque... No, pero no. Porque los coches, hay muchos coches que aún siguen saliendo Sí, con sí. radio y es el recurso fácil. O sea, cuando, bueno, el síndrome de Netflix, ¿no? Que te tiras media hora y ¿qué tanto. puedo ver? ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo ver? Que sí, y dices, y al final para ver una serie de 25 minutos y llevo una hora Bueno, es escogiendo. que es el mismo símil, ¿no? Siempre acabamos en Netflix, pero es que es lo mismo. Sí. Tú te sientas a ver la tele
Y al final, ¿qué ves? A mí Claro. me gusta el programa de Ángel Martín y no lo puedo ver, y al final lo tengo que ver. Ahora se puede ver cuando yo quiera. Claro, pero cuando la acabas, hay un momento en que no sabes que... Claro. Y por eso está bien que haya algo de continuidad, que te pongas para mientras vas a la Sí, cocina. sí, no, está desde luego que si no te apetece elegir, que haya algo. A ver, dame un carrusel y muéstrame. Entonces yo creo que la radio podría ser el carrusel de formatos nuevos y cuando lo descubras ya te vas al podcast. Estaría bien. Entonces lo que tenemos que hacer es... No, que ya lo hiciste. Iba a decir lo del zapping de podcast. Que Es complicado, Es pero lo que se está habló y nosotros no habíamos pensado en un... Bueno, no puedo decir lo que habíamos pensado. Venga, luego apago el micro me lo dices. Luego te lo digo. Bueno, y lo decimos como extra y lo vendemos Claro. a 20 euros. Exacto, te damos tu cuenta PayPal y lo cobras tú. Bueno, pues muchas gracias. Mira, Ya está, pero si ¿qué me habías más dicho quieres? que podíamos hablar aquí toda la tarde. Es que ahora quiero escuchar esto. Vale. No, pues ha sido un placer y lo que quieras y necesitas, ha sido un placer conocerte y bueno, le daremos bola cuando lo saques. Y Bueno, ¿algún consejo a podcasters? ¿Existe la yo posibilidad? es que no soy podcaster, yo quiero serlo, pero no. yo te considero podcaster. No, yo Sí, no sí, lo sí. soy. Mira, tú dirás, no porque vengo de la radio, patatín, patatán. Joder, te digo, Molo Cebrián. Toda la vida en la radio. Ahora lo peta en podcast. Ya, pero... Ya tenéis esa ventaja. Pero mínimamente lo tienes que preparar y volvemos a lo mismo de siempre. Bueno, pero... Que Ya. prepararlo. Yo quiero salir. Mi podcast es el que decías que yo quiero coger una grabadora, irme al parque y empezar a decir chorradas. Los podcasts malos que estos que dice Andreu son los que me molan. Pero entonces, aunque te escuchen pocos, tú quieres que te escuche alguien. Claro. Entonces yo sé que no me Pero escucharía esto nadie. es curioso, ¿no? Porque estás acostumbrado a hacer producciones fuertes, grandes, con guión, con mucha gente Sí. y tal, pero te llama el entre comillas, cutrear. Sí, la autosuficiencia. Sí, porque no dependes de nadie. ¿Eh? Y ahí está el te lo tengo dicho. Que Claro. yo me lo guiso y yo me lo como. Que Claro. no es verdad, porque somos 3 o 4 que más o menos cada uno con su granito de arena de lo que ha visto lo vamos. O sea, está Ramón que lo monta, yo que lo escribo junto con Gemma y tal, y acabamos. Y los problemas que tenemos para no hacerlo de 4 horas. Y lo hacemos cada mes. Hostia, se nos ha ido de tiempo. Pero que necesitas tu tiempo, pero cuanta menos gente, mejor. Claro. Porque es eso, y volvemos a insistir en lo mismo, porque es mucha responsabilidad hacer algo muy seguido. Y decir, voy a hacer esto da igual cuando lo hagas. O sea, aunque digas, voy a hacer un podcast cada año. Al 4.º año se te ha olvidado. No has tenido tiempo. Exacto, tengo un amigo justo así, que ¿Ves? él dice, mi podcast es anual, ya, pues ya va para 3. Y aún no ha hecho que... Hizo 2 o 3. Y Claro, porque lo va dejando, procrastinan. el que es diario lo deja mensual, el que es mensual. Claro, es claro. verdad. Sí, sí. Bueno, pues ha sido un placer y cuando quieras, aquí tienes las puertas abiertas. Ahora te voy a enseñar el Terrat, Muy bien. que es donde se hace. Aquí no hay humoristas ni nada, todo es gente que hace números y algún guionista, pero nada más. Bueno, pues un placer, lo veremos. Y si algún día quieres hacer el podcast, hazlo, te lo voy a escuchar. Yo Ya. le daré el retweet. Mira, Vale, gracias. mis amigos te escucharán. Muy bien, te añado a favoritos en mis contactos. Bueno, muchas gracias, Une. Hasta luego. Bueno, pues espero que os haya encantado como me ha gustado a mí. Yo estoy muy, muy contento. Voy agradecido. Y la verdad que conocer a Mia Font y estar luego hablando con él antes, después, durante, conocer a un poquito de las personas que se movían por el Terrat, es algo que no me esperaba hace una semana, y mucho menos que iba a estar dentro del Terrat, porque inicialmente no habíamos quedado en el Terrat, pero así han salido las cosas y bien contento que estoy yo. Así que muchas gracias primero a Mia Font, muchas gracias también al Terrat por todo el contenido que nos ha estado ofreciendo durante todo este tiempo, que es una maravilla. Y muchas gracias a todos los que escuchan este podcast y cualquier otro. Ya sabéis, tenéis que compartirlo. Compartir es lo que mejor podéis hacer una vez que escuchéis los podcasts, porque todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Y eso somos nosotros los que tenemos que encargar de hacer un poquito aquí de evangelizar. Y si además de gustarte los podcasts, quieres tener uno, recuerda que en Nación Podcast tenemos varias opciones. Tenemos el curso escuelapodcaster.com, que es do it yourself.
tenemos mentorías y tenemos la producción de podcast donde las mentorías entran gratuitamente. Te aconsejamos, te guiamos, te damos un camino, unas opciones, te configuramos el podcast una vez que ya solamente lo tienes que grabar y darme el contenido. Lo editamos, lo promocionamos, lo metemos dentro de la red nacionpodcast.com y ya eres uno de nosotros. Así que muchas gracias y en caso de apostar, todo al rojo. Expedia. Hey, ¿qué haces? Scrolleando sin parar. ¿Viendo otras personas de vacaciones? ¿Cancún, Oaxaca, Acapulco? Ok. ¿Y tú? ¿A qué lugar vas a ir tú? Expedia, el único lugar que te lleva a cualquier lugar. Tu viaje puede acumular recompensas para usar en tu siguiente estancia elegible. Pronto, la gente va a estar scrolleando para ver tus fotos. Serás quien dé de qué hablar, pero con recompensas. ¿Qué esperas? Expedia, el único lugar que te lleva a cualquier lugar. Aplican términos. Entra en quieroserpodcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quieroserpodcaster.com.